Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, tenemos muchísimos temas en el día de hoy, Sí, como siempre. muchos temas, pero mientras tanto vamos a presentar nuestro respeto y sentir el sentido fallecimiento de don Franklin Polanco, toda una leyenda en la comunicación dominicana y en las relaciones con los Estados Unidos. Claro, él fue comunicador también, Sí, pero fue un facilitador. y un gran conversador, ¿eh? Pero un facilitador del trabajo de los Sí, comunicadores y dentro de esas facilidades fue un puente tendido entre, diríamos, la comunicación nacional, los principales medios, los periodistas del país y la Embajada de los Estados Unidos. En esos trotes para los fines lo conocimos en su momento, hace mucho tiempo, sí, cuando trabajaba, recuerdo cuando estaba la UCI, estaba en el Conde y después fue después fue trasladado por la México. después a la México. Pues allí, cada vez que un periodista, una comisión de periodistas iba a acompañar al presidente de la República fuera del país, a esos viajes que se hacían, en esos tiempos, mis años de reporteriles, yo varias veces, yo que cubrí la Fuente del Palacio, por ejemplo, estuve en esos... Tú cubriste la Fuente de Palacio en una época difícil y Sí. con muchos trajines. Bueno, no, yo no la cubrí en la época de los tiempos de doctor Balaguer, fue de la época de don Antonio para acá. Ah, ya. Sí, sí, porque hubo otros tiempos ya más convulsos. Sí. Primero, la época de cuando Trujillo. Sí. Radamés Gómez, esa gente son los que conocieron. Tú sabes que me contó una vez en la casa de Juan José Radamés Gómez, que un día se le aparece Johnny Abe y le dice que le traiga todas las fotos antes de publicarlas, la foto que se iba a publicar. Sí, porque antes se Sí. hacía así. Entonces No, él le dice, ¿qué te parece? Pero Radamés le dice, ¿pero qué es lo que usted está buscando? Dice, que doña María está molesta con todos ustedes. ¿Y por qué? porque la sacaron muy gorda. Porque la estaban sacando muy gorda. Sí, sí. Y después entonces no te apures, encontró Piñeiro, le daba unos retoques. Y después se mandó doña María un mensaje que la estaban sacando muy flaca, que si eso no... Que es muy flaca, que la llevaran a su punto. Sí. Bueno, de todas maneras, lo mejor, lo más que uno puede inicialmente reconocer es que en Franklin los aportes que hiciera al servicio de la comunicación, él llegó al rango de vicecomodoro, porque también tuvo una gran participación. Fue, como decíamos, fundador de astilleros navales. Sí. Y bueno, también compartió su tiempo entre estos ajetreos que tenía que ver con la navegación y también con la comunicación. Era el típico facilitador, como yo decía, que no tiene probablemente en estos días o que no ha tenido desde hace mucho tiempo la Embajada de los Estados Unidos. Le ha hecho falta alguien que le llegue por lo menos un poquito. Cada vez que venía, hablaba perfectamente el inglés y en ese sentido, cada vez que, o bajo esa condición, cada vez que venía un funcionario norteamericano, lo ponía inmediatamente en comunicación con los medios. Y realmente es un trabajo extraordinario. Sí. Paz al alma de Franklin, Sí. de Franklin. Otro fallecimiento es un amigo de Santiago, un gran artista, Raúl Grisanti, Sí. que falleció de un infarto, según se dice esta madrugada. Sí, bueno, hoy cumpliría, 150 años de nacido, que yo iba a decir cumpliría, pero sí. Cumplió para los fines de nacido el Patricio Juan Pablo Duarte. Y la Academia de Ciencias y el país está conmemorando ese acontecimiento sin igual del 150 aniversario del nacimiento. Esta mañana tuvo lugar, a media mañana tuvo lugar una misa en la Catedral Primada de América. Yo como miembro de honor del Instituto Duartiano, fuimos invitados a la actividad religiosa esta mañana. No pudimos estar, particularmente yo, no los días de ajetreo tenemos el programa
Pues, un así poquito, es. pero realmente honor al patricio Juan Pablo Duarte. 150, parecería que fue ayer, ¿verdad? Sí, sí, sí. 150 años. Y tú sabes que ahora que Venezuela está sumida en ese dolor y esos agarramientos, Duarte murió en Venezuela, murió en medio de la pobreza y de las limitaciones materiales, y es algo que nosotros debemos agradecerle a los venezolanos la acogida que le dio al patricio, Ese como es se lo dio a muchos dominicanos que huían de las dictaduras. el agradecimiento eterno en ese sentido a Venezuela. Sí, sí. Bueno, entremos en materia, Danilo, con los temas que tenemos noticiosos. El periódico El Diario Libre resalta una actividad una realidad que se está dando, que son los famosos préstamos informales, la gente que no recurre a los bancos, sino que acude a aquellos famosos prestamistas, Por necesidad, al módico 20. a veces quizás hasta más, pero Sí, bueno. no, porque siempre se le agregan unos gastos. Y le va- Dice el periódico que los prestamistas informales tejen una red financiera paralela que se apoya en la violencia. Claro. Y Eh, tú no les pagas. Bueno, ahí está el ejemplo del camionero de Santiago que fue perseguido porque tenía una deuda supuestamente. Ese es un ejemplo muy Muy elocuente. muy elocuente de la realidad sangrienta que se presenta, que se da detrás de estos préstamos cuando se va a reclamar a los deudores o cuando se entra en diferencia por las razones que sea, se cobra con sangre. Yo tuve un pariente que era un joven, el emprendedor, era empleado, creo que de agricultura en ese momento, que fue víctima justamente de esa situación. Él prestaba dinero. Entonces, tenía un deudor, un deudor que creo que tenía alguna relación con un dealer. El asunto fue que hubo un momento que lo llamaron, mira, que ven a buscar tu dinero. Pero no sé cuál fue la diferencia, pero el asunto es que el muchacho no regresó. Desapareció. No, lo mataron, Lo sencillamente hubo una mataron. refriega y murió, le dieron un tiro. Acuérdate tú del Ese fue un chino. caso particular que yo Sí, conocí, que estaba ligado de alguna forma a mi familia. sí. Y el escándalo del chino que con dos haitianos le digo a un tipo que él le debía, ven que ya te tengo el dinero aquí. Y Ajá. lo mataron y lo enterraron en la Bueno, pues construcción. el periódico dice que desde el 2020 se han registrado, oye, 52 muertos y 110 heridos. Los cobros agresivos convierten las deudas en tragedias. Claro. La banca cede espacio que es ocupado por prestamistas informales. Esto realmente es una situación digna de que sea estudiada, Sí, sobre todo porque analizada esos cobros por las autoridades y que le busquen algún tipo de correctivo a esto. Es sí, difícil porque son acuerdos como informales al fin que se dan entre las partes, que no es tan fácil, pero por lo menos aquellos que manejan los temas sociales dentro de las políticas públicas, qué sé yo, ver hasta dónde pueden esos pequeñitos préstamos que pudieran dársele ponerse al alcance de las familias pobres, las personas que no tienen muchos recursos, a ver de qué forma, no sé, pero buscar la manera. sí, sí. A eso debe ser investigado porque es que hay unas pandillas que con armas de fuego, con bate, con de todo, van Claro. a cobrar y esos son los que causan la Entonces, bueno, violencia y la ¿a qué muerte. usted le tiene ahí que controla? Más que a los negocios mismos, por ejemplo, el uso de armas de fuego. Buscar la forma de controlar esto. Sí. Porque no es lo mismo probablemente si es con un garrote, con una qué sé yo, con qué cosa, aunque finalmente son letales para los Sí, sí, fines, porque o mortales, pero no es lo mismo que un arma de fuego. Entonces, yo no sé qué carpintería habría que hacer allí.
Pero algo hay que hacer, Algo porque hay que es una hacer. violación a la ley y se enluta a muchas Claro. familias. Y qué bueno que el periódico El Diario Libre lo trae en portada como su, diríamos, tema principal del día. Porque estas son de las cosas que están ocurriendo en el país, de las muchísimas, muchísimas otras que están ocurriendo, que no se tocan, que no se tratan, que no llegan a los medios de comunicación, que no son necesariamente del dominio de la opinión Sí, pública, pero que están ahí como latentes realidades. Los prestamistas informales tejen red financiera paralela que se apoya en la violencia. Sobre todo eso, la violencia. sí, sí. Es el primer ingrediente. Entonces, Danilo, de la violencia nosotros pasamos al tema de las encuestas, que no he manejado con violencia, pero que realmente... Le doblaron el brazo a la Junta. Sí, es penoso, porque la Junta, dentro de lo que en principio yo entiendo que está dentro de sus facultades, porque tiene una ley que la rige, que Claro. es su soporte, y en base a ella o en ella se fundamentó la Junta para tomar decisiones atinentes a que las encuestas solo debían ser publicadas. Se establece que uno, como dice la normativa actual, creo que unos 6 días antes de las elecciones no se publican no se encuestas. publica, pero hasta antes de ahí, entonces eso está abierto. Como estaba abierto, la Junta quiso cerrar esa brecha y decir que se pueden hacer y utilizar como instrumentos de trabajo de los partidos. Sí. O sea, a nadie porque está haciendo una encuesta en la calle lo van a agarrar preso, ni les van a cuestionar eso, pero a una empresa periodística o no, que publique, que haga público el resultado obtenido, si eso estaba dentro de lo que era la intención de la Junta, Restringirlo. Restringir aquello, porque ya las encuestas, desde hace un gran tiempo para acá, se están utilizando no como, repito, no como un instrumento de trabajo, sino como un elemento de promoción, de proyección, de propaganda. De manipulación. De propaganda, pero ya ahí ya de la propaganda se pasó a la manipulación. De la manipulación. Claro. Entonces, esa manipulación... Precisamente la publicación a la que la Junta se oponía fue donde fue desafiada. Claro. Entonces, manipulación que uno entiende, a simple vista, uno entiende que una manipulación que no es gratuita, que esas cosas no son gratuitas, son establecidas por o llevadas a cabo por empresas que son negocios y que ven las cosas en función justamente de negocio o de dinero o de beneficios. Y entonces el que está detrás de negocios, detrás de beneficios, muchísimas veces es capaz de cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Sí, sí, así mismo. Por eso es que estos préstamos ilegales son capaces de cualquier cosa, Claro. hasta de derivar en la violencia. Y de quitarle la vida a una persona. Sí, construirlas incluso. Y construir falsas percepciones. Así es. Falsas percepciones, inducir a la gente hacia lo que ellos quieren. Entonces, particularmente estas encuestas de ahora, yo he visto que, entre otras cosas, primero, desacreditar, no voy a decir asquerosear, pero se parecen, desacreditar al régimen de partidos, sí, al sistema de partidos, a los partidos mismos. O sea, le han caído como los pavos, que los partidos, que los políticos, pero ven acá, hasta ahora, mira, con sus más y sus menos, las transformaciones que se han hecho, los avances que se han hecho, con todo y los retrocesos que en el camino se presentan en algún momento, hay muchas tiene cosas que ver
con los esfuerzos hechos por los políticos y por los partidos. No es verdad que los empresarios metidos a políticos necesariamente han hecho las cosas como tenían que hacerlas, como debieron hacerlas. Muchos de esos empresarios lo que han es pescado en mal revuelto. Porque muchos empresarios metidos a políticos, metidos en la política, lo que han hecho es realmente ir a defender negocios. Claro. Incluso hasta hace un tiempo se planteaba que los empresarios no eran buenos metidos en la política y que incluso que ningún empresario había sido presidente. Bueno, sí, ya empresarios han sido presidentes y ya ha habido de todo en ese sentido. Entonces, yo pienso que el sistema de partidos, por encima de todo y por encima del descreimiento, del desengaño que han creado muchos partidos o muchos políticos metidos en esos partidos, realmente hay que defenderlo, hay que protegerlo, porque mire, por encima de todo, usted ve a cada rato que se meten muchísimas personas, se meten a los partidos y encontramos de todo en esos partidos, pero por encima de eso, en qué sector de la sociedad usted no encuentra personas dañadas o maleadas, personas defectuosas, personas tramposas? Usted lo encuentra en todos los sectores. Entonces, eso no es un mal de los políticos o de los partidos, eso es un mal de la sociedad. Ahora que tú dices eso, yo antes de ayer vi, si fue antes de ayer, una entrevista a dos pastores, yo no, lo encomillo porque con unos cosas de oro, unos diamantes, y relajando con un dinero que otro se cogió. Y como que eso no es la función de pastores, porque donde quiera y como tú dices, gente maleada. Claro, entonces no vamos a echarle de que los males de la sociedad, achacárselo a los políticos. Y los políticos o los partidos son los que en un momento dado, primero aquí diríamos el estamento jurídico legal de la nación o la institucional, está estructurado en función de los partidos políticos. Tiene que ver muchísimo, de manera principalísima, diríamos, la política, porque se entiende que el poder radica en el pueblo. Entonces, la manera de trasladar ese poder de allá para acá, aunque los representantes en el Congreso, los representantes en el Ejecutivo, en cualquier otra instancia que se va por la elección popular, desengañan a la población muchísimas veces, pero por encima de eso, es por ahí donde se conduce. Nadie llega a presidente sin estar estructurado a través de un partido, a través de unas elecciones, a través de una promoción política. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Fulano de tal, traído por las greñas. Sí, mucha gente cree que es fácil construir una candidatura. Claro. Y no es así tan fácil. No es así. Hay gente que se ha pasado toda la vida aspirando a algo y no lo logra. Y no lo logra. Gente que tiene a veces muchísimas condiciones. Claro. Y sin embargo, por un golpe de suerte, en algún momento, por una ola en tal o cual dirección, pero una cuestión totalmente momentánea, muy coyuntural, aparecen unos especímenes y se hicieron presidentes, los llevó, la ola los llevó y cayeron en el poder. Pero eso no se da, además de que es una aventura. Sí, una aventura. Sí. Los políticos profesionales son otra cosa y que hay que diferenciar los que van a buscar cuarto al gobierno o al poder o los que, aún teniendo dinero, van en busca del poder para servir. Sí, te voy a decir una cosa de una personalidad histórica que yo estoy analizando. El doctor Viriato Fiallo se pasó la vida siendo un antitrujillista declarado aquí adentro, sufriendo limitaciones y todo. Cuando más, él no era político profesional. Cuando matan a Trujillo, él se lanza a ruedo porque lo aclamaron unos grupos, se formó un partido alrededor de él, pero él no tenía ese toque y no solamente no pudo llegar a presidente,
hasta acabó siendo olvidado y Claro, marginado y colocado claro. en un mal sitio, como si hubiese sido un pillo que no lo fue nunca. Claro, claro. Y bueno, de todas maneras, Danilo, hay que proteger el sistema político y el sistema de partido. Pero entonces yo estoy mirando que estas encuestas hay como una línea de querer desacreditar a los partidos. Yo no sé para qué. Será para que venga un aventurero después, Sí, no traído creo. por las greñas, y se convierte en presidente. Pero yo no sé de qué forma, porque tiene que ser a través de un partido. Bueno, veo también, pienso yo, muy particularmente, que por un interés estrictamente o una conveniencia o muy mercurial, muy particular, Muy dice, coyuntural. pero muy mercurial sobre todo, porque eso no es gratuito. Bueno, desacreditar a los partidos, desacreditar a los políticos, pero al mismo tiempo acreditar al presidente de turno, al de turno, Sí, al de turno. al de turno, y acreditar al presidente como estableciendo, bueno, no me voy a rascar en Javilla, pero sin embargo vamos a crocearle al gobierno. Sí. O sea, en el caso actual, ¿verdad? Del titular actual. Bueno, porque es un poco, mucho de encerrona Ajá. y de acorralar para... Vamos a atacar, porque, o sea, el gobierno no sirve, el gobierno va muy mal, porque eso dicen las encuestas, que va muy mal. Sí, sí. 50 y qué sé yo cuánto, creo que un 55, que va muy mal. Así es. Ah, resulta que el presidente va muy bien. Bueno, pero ¿y quién es el jefe del gobierno? Y no es el presidente. Entonces le quieren tirar la cuava a los ministros. Es verdad que hay muchísimos ministros que no sirven para muchas cosas ahí. Es verdad eso. Pero Claro. no todos son malos. No, no. Hay muchos que han hecho y están haciendo sus cosas muy bien. Muy bien. Muchos de ellos, y muchos directores también, muchos funcionarios. No son todos los funcionarios que no funcionan, hay muchos que funcionan, que han hecho sus cosas bien. Ah, bueno, pero no, vamos a presentar, el presidente está allá arribota, el presidente no es candidato, entonces por eso, sobre todo eso, vamos a tenderle una alfombra de plata, vamos a proteger al presidente, que es al único o al primero que la población por ahí, muchas veces cuando tiene las dificultades económicas y de mucha otra naturaleza, si se quiere, le carga el dado, pero la encuesta le saca las castañas al presidente y se las tira al gobierno. Sí. Al gobierno. Entonces, eso es como muy acomodaticio. Otra cosa que también parecería buscar esta encuesta es apuntalar a un candidato, traer por las greñas a un candidato y decir, no, este es el que está arriba. Yo no voy a ponerle nombre, pero bueno, búsquense la encuesta. Entonces, a veces tú no lo sientes así, pero... Oye, la percepción, lo que indica la calle, lo que indica toda la brisa, por dónde es que está soplando. No, entonces te traen uno por la greña y dicen, no, es este. Y te lo ponen ahí. Pero ven acá. Está bien que tú, dentro de un partido, tú digas, bueno, dentro de un partido parecería, o la percepción, los indicativos, qué sé yo, el ruido, se oye en esta dirección en favor de este candidato. Por ejemplo, en el caso del PRM, con respecto a Carolina, con respecto a que yo quiero, bueno, ahí está David. Pero tú no me puedes traer que, bueno, con respecto a todo, al universo de la política nacional, el candidato que está en primer lugar es este. Sobre todo había existiendo figuras con mayor trayectorias e improntas. Claro. Y con mayor discurso. No, y sobre todo cuando tú dices que las figuras están por encima, que no deja de ser verdad, que las personas y las figuras están por encima de las siglas. Sí, entonces, bueno, pero espérate, si es así, entonces vamos, espérate, tú no me puedes traer, yo no voy a decir un advenedizo, ni tampoco voy a decir un improvisado, pero bueno, uno con poco tiempo recorrido, con poco camino recorrido. Con poco tiempo y sin ningún discurso político, porque tú no sabes... ¿Verdad? Tú dices, ¿qué fue lo que dijo en política? Entonces, no quiera amarrar los perros con longanizas, ya esos tiempos pasaron. Entonces tú dices, bueno, por encima de la percepción, yo voy a crear una nueva percepción, aun cuando sea falsa, porque tú le estás faltando a muchísimas cosas. Entonces, eso exactamente y justamente era lo que quería la Junta Central Electoral, en beneficio de todos, porque lo que es igual no es ventaja, dice por ahí.
En beneficio de mayor potabilidad del sistema político. Exacto, de una mayor salubridad del sistema político electoral. Ujú. Entonces la Junta quería justamente establecer, pero no la dejaron. ¿Por qué? Porque los intereses mediáticos le doblaron el pulso y no podía hacer otra cosa. Porque cuando la desafían dicen, no, espérese, en función del derecho a la libre expresión y a la comunicación, a la que sé yo qué cosa, esos derechos que son fundamentales, pero espérate, son fundamentales, pero no me asqueroseen o dañen otras cosas que también son fundamentales, como por ejemplo faltarle a la verdad, Claro. falsear la realidad. Oye, presentar mentiras como realidades o verdades, eso no puede ser. Entonces, la Junta quiso desempeñar su papel en aras de la salubridad político electoral en esa dirección. No la dejaron, no la dejaron. Entonces, y esa encuesta busca otras cosas más. Y entre otros detalles también, recordemos que hay algunos agradecimientos, estoy hablando en cuanto a los posicionamientos o las preferencias que se presentan allí. Hay algunos agradecimientos, hay algunas colindancias allí que tienen que ver con ferias, Sí. con ferias y con invitaciones y tratos especiales Claro, a claro. determinadas ferias, entre ellas Fitur, la de España. Sí. Muchas Viaje, invitaciones, muchos viajes. Ticket y hotel pago. Y con todo pago. Entonces, todas esas cosas, hay unos agradecimientos, viejos agradecimientos, Sí, sí. reiterados agradecimientos, frecuentes agradecimientos. Entonces, Bueno, Luis, estar cómodamente, llegar cómodamente a Madrid, un buen hotel, comiendo buenas comidas. entonces, qué sé yo, hay esas colindancias por Sí, ahí, sí. que esas son, no son falsas percepciones. Esas son, Y más si el candidato no paga eso de su bolsillo, claro. sino del de nosotros. Entonces, yo particularmente no le doy el mayor crédito a esas desacreditadas muestras. No le doy crédito a esas desacreditadas muestras, porque sencillamente, con el perdón, Danilo, que es tu especialidad, el tema de las encuestas, yo no creo, digo, tú incluso has tenido que recogerte. Sí, me he retirado un poco. Dentro de los malos usos y las malas prácticas, tú has tenido que retirarte de allí. Las últimas que he hecho es con la condición de que no sean publicadas ni Que no sean conocidas. publicadas. No es verdad, por encima de que científicamente eso es, mire, milimétricamente medido y correcto. No, no. Entonces, mira, no es verdad que yo me paro ahí debajo de la plaza y le pregunto a 120 personas cuál es el partido de su preferencia, cuál es su candidato de su preferencia. No es verdad que 1.200 personas que yo le pregunte ahí abajo, en la puerta de aquí atrás o en la puerta de aquí adelante, que yo le pregunte a 1.200 personas, esas 1.200 personas me van a decir a mí y me van a retratar la realidad de lo que va a ocurrir de aquí a 2 años. Eso no es verdad, por favor. Sí, que la cosa puede cambiar. El padre Robles Toledano alabó mucho un libro que él decía que tenía la firma de Nixon, pero que era un libro demasiado bueno para que Nixon lo hubiese escrito. Esa es la vaina del padre Robles Toledano. Ese libro hizo cuenta diciendo que los líderes se ven expuestos a muchos desafíos, y a veces no saber desenvolverse. Entonces él cuenta el caso de un político que estaba 4 días antes de las elecciones en la cumbre. Pero en una cena él iba saliendo y una niña de 12 años le pidió un autógrafo y él estaba, yo estoy muy deprisa, no puedo darle autógrafo. Y la niña se puso a llorar. Eso se transmitió en televisión. Le quitó 40 puntos. Pero es así. Bueno, y perdió las elecciones. Y muy famoso el debate aquí de Kennedy y Nixon. Y Eisenhower. ¿Y esa? No, Kennedy. Kennedy le ganó a... Richard Nixon. Sí, a Nixon. Que sencillamente ganó las elecciones por cómo se presentaron las cosas allí en el debate, pero más bien fueron aspectos, por ejemplo, el sudor,
los gestos. Nixon que estaba sudando y O sea, secándose. con todas esas cosas, eso está en la historia Sí, sí, sí. de la proyección de las candidaturas, de los resultados y demás. Eso está, eso es histórico, eso es famoso, famoso. Entonces, eso es posible. Pero entonces, con eso te indica a ti que tú no puedes que predecir, y sobre todo cuando hay una serie de realidades allí, de que de la noche a la mañana, mira, vamos a proyectar que este es. Sí. Tú sabes que hay un famoso debate que se hizo en Francia, que había un candidato, y había un candidato que era muy emotivo. Entonces los asesores del otro dijeron desde el principio, hazle que le salga la emotividad. Claro, los asesores... O sea, vamos a desesperarlo. Sí, pero los asesores del emotivo dijeron, le quitaron la emotividad. Sereno. Entonces, cuando el otro le hizo la pregunta, él se quedó callado y lo miró y le dijo, mira, en mis largas caminatas reflexionando por el Sena, no es verdad que un tipo emotivo te va a hacer larga caminata. Pero por ahí empezó, y hablando al Lo pasillo, desarmó. y lo desarmó. Vámonos, director, a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, la gobernadora de Ocoa, Danilo, Oliva Castillo, sale en defensa de su provincia, como es natural. Ella dice que por unas 3 ocurrencias que se han publicado de descubrimiento de plantaciones de marihuana en algunos campos de Ocoa, totalizan unas 15.000 plantas. Yo te preguntaría, a propósito de lo que ella dice, de la diferencia que quiere establecer, ¿cuántas 15.000 matas de aguacate no hay sembrados en Ocoa? Yo solo tengo más de 15.000. Sí, sí. Y hay otra gente que tiene extensiones grandísimas, plantaciones. Claro, entonces, ella tiene razón. Y otros productos, decir otros que cultivos. allá hay una gente trabajadora, Sí. hay una población productora, que allá solamente de vegetales y de muchísimas otras variedades agrícolas, que cómo es posible que solamente por estas ocurrencias ahora se quiera afectar la imagen de una provincia productiva, productora como lo es, de gente trabajadora. Y ella tiene toda la razón.
Claro, ella como representante allí del Poder Ejecutivo para los fines de representante. Porque en Ocoa también se cultiva mango, todas variedades No de tanto frutas. mango, el mango generalmente es en Baní. En Baní, Allá hay sí. mango criollo, no hay plantaciones Como la que hay en Baní. No, que allá no hay cultivo de mango, es básicamente de aguacate. Ya. Y las plantaciones en clima, en ambiente cerrado, controlado, especialmente en Rancho Arriba. Pero hay invernaderos en Sabana Larga, lo hay en varios otros lugares. Bueno, yo creo que Ocoa es donde más invernaderos hay. Claro, ya le pasó a Jarabacoa, que fue por donde comenzó, Sí, comenzó aquello. Realmente, pero también Ocoa produce café, produce otras variedades y mucha producción que hay, especialmente, repito, de los invernaderos, de vegetales, Hortalizas. de hortalizas y demás. Entonces, tomate, cebolla, todas esas cosas. El ajo no tanto, el ajo ya donde se produce es allá en Constanza. Antes producía algo en Ocoa, pero bueno, pero de todas maneras estamos de acuerdo con este reconocimiento que hace, o más bien con esta defensa que hace de su provincia ¿Sabes que la gobernadora Oliva Castillo? Yo creo que la situación del descubrimiento de estas plantaciones, lo que debe movilizar es un escrutinio en toda la zona, pero no satanizar la provincia. Claro, claro. Pero bien, vamos a ver de todas maneras, porque fíjate que allí lo que se ha hecho es, como ella dice, ¿por qué no se establecen las responsabilidades, se descubre y se da a conocer y se lleva a la justicia? Ajá. A los dueños de las propiedades, Claro. a los autores o responsables porque yo no sé, puede ser también que las propiedades... Los encargados de esas fincas. Porque es probable que también, a veces que ni siquiera los dueños, porque yo te digo, hay uno lo dice por uno mismo, tú tienes unas extensiones allí y qué sé yo, si en un rincón de eso, por Manuel Caray, un día aparece que había un pequeñito predio que estaba escondido allí. No, tú le has dicho a algún encargado de la finca que te ha dicho, présteme estas 10 tareas para yo sembrar. Sí, no, pero si esas 10 tareas están cerca, en un lugar que tú las veas, que tú estás visitando a diario, que tú te das cuenta cuando estás por ahí, tú te tienes que dar cuenta, tú tienes el control. Pero en un rincón, por allá, por donde aislado, yo diría que incluso en un terreno accidentado donde tú a menos que no sea por el aire va a llegar por ahí, porque no va por ahí. No. Entonces puede también darse el caso. Entonces lo que hay que establecer es el responsable o los responsables de esos cultivos. Sí, ¿cómo llegó eso allí? ¿Quiénes lo estaban cuidando? ¿Y quiénes lo cuidaban? ¿Quiénes lo dispusieron? Y responsable directo, pero no de que un agricultor, que un campesino, que a 2 o 3 haitianos. ¿Qué tiene el haitiano? ¿Qué tiene el jornalero que ver con eso? Y sencillamente lo mandan a que siembre o que cultive o que atienda a tal cosa. Entonces, es así, establecer responsabilidades. Así es. Comenzando por un comportamiento responsable de las autoridades que no han dicho todavía, o no han descubierto o no han dicho quiénes son los que están detrás de eso. Sí, porque ese es el problema, que aquí que se dice el pecado, pero no el pecador. A cada rato la policía, muchísimas instituciones, la misma dirección de drogas, que tal cosa apareció en tal sitio, y yo, pero sí está bien, pero establezca las responsabilidades. ¿Tú te acuerdas cuando se denunciaba en algunas ocasiones que en una estación de gasolina, de combustibles y cosas, se vendió cosas adulteradas? Que había 100 estaciones que estaban vendiendo gasolina adulterada. Pero ni dicen cuáles son exactamente esas estaciones. Número 1, ¿cuáles son las estaciones? Número 2, ¿quiénes son los dueños? ¿Y dónde están ubicadas? Primero, para no echar combustible allí. Claro, para no echar porque combustible. hay que ver al consumidor, hay que protegerlo. Claro, porque yo te digo, una vez yo estuve ahí camino de San Cristóbal, la primera estación, usted va a San Cristóbal, o sea, el 6 de noviembre, la primera, cuando usted sale la primera que está a la derecha ahí. Ahí me aquerosearon un día el vehículo con un gasoil. Un gasoil. Yo tuve que traer en una grúa de Ocoa la camioneta. Le echaron un gasoil con agua. ¿Tú me entiendes?
Entonces, pero en la mayoría de esas publicaciones o denuncias que han hecho las autoridades en su momento, y eso es mucho tiempo atrás, de hace mucho tiempo atrás, Sí. no citaban, repito, cuál era esa estación, dónde estaba y quién era el dueño. Que Y debiera- además, cuáles fueron las sanciones finalmente que se establecieron. Sobre todo eso último, ¿qué sanciones se le aplicaron? ¿Cuáles se aplicaron? La policía, cada rato, que pasó tales o cuales cosas y se está investigando. Es lo que se investiga, están presos o están, qué sé yo qué, que están detenidos para... Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿En qué quedó eso? O sea, 8.000 casos. Y así muchísimas otras cosas, otras ocurrencias en el sector público. Lo guardan allí y como un hecho tumba el otro, Ajá. olvida el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Nada más antiguo que el periódico de ayer. Exactamente. Y sin embargo, mira, el periódico de ayer, porque por ejemplo, uno de estos me lo voy a llevar porque hay cosas del Claro. periódico de ayer, justamente, que lo necesito no para hoy, sino para mañana. Así que para tu columna. Entonces, o sea, que no es como alguna gente decía que el periódico de ayer, que la noticia olvidada. No. No. Está el famoso background. El background es la historia, Ajá. ir a la historia. Los de la referentes que, el referente que para buscar los sustentan la datos. historia. Claro. De manera que eso se parece un poquito, lo del periódico de ayer se parece que el cero a la izquierda, que no tiene izquierda. Yo pregúntale a los matemáticos del fuste a ver si Y es a verdad. los banqueros. Y a los banqueros a ver si es verdad que el cero, cero a la izquierda que no el tiene cero, valor. diga que no tiene valor. Que no. O póngale que a 100, no bueno, en sentido general, pero tiene el valor el cero a la izquierda. Sí, No es verdad sí, que doblar a la derecha que se puede, pero a la izquierda no se puede. Entonces, bueno, tratando de buscar similitudes, pero algunas no cuadran. Director, vámonos a la segunda pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, ahí uno se pregunta si la culpa es de la vieja policía o la culpa o más bien, si la culpa es de la vieja policía exclusivamente de las ocurrencias de violaciones a las leyes Y a procedimientos. o procedimientos o de los actos indebidos y todas esas cosas. Dice
Muquien Sanben, que tiene que ver con Ella es de las los cabezas esfuerzos de reforma. del equipo que es está la especie de directora ejecutiva, algo así, déjame ver cuál es la función de ella. Es la directora de la reforma, de la reforma educativa. Entonces dice Muquien que ningún policía del nuevo modelo ha tenido acciones fuera de la ley. Ninguno de los agentes formados del nuevo modelo policial ha protagonizado hasta el momento actuaciones fuera del marco de la ley, según dice ella. Entonces, si el asunto tiene que ver en una institución con 46.433 miembros, si el asunto tiene que ver con la vieja policía, o con viejos policías, o no formados o bien formados policías, entonces andamos mal porque habría que votar a 3/4 de la policía. o más de la mitad. Bueno, 3/4. 3/4, sí. 3/4 es más de la mitad. Sí. Si acaso salvar, por eso que yo he Un dicho a cuarto veces, de con los componentes. por eso es que a veces yo he utilizado la figura de coger un extintor, eso, cosa de fumigación. de fumigación, y a ver qué queda vivo allí, el que queda vivo entonces, porque algunos quedan vivos, Sí. lo bueno. Se sabe que mi amiga, o sea, yo no sé, pero el policía ese que tuvo el incidente que perdió la vida el jovencito ahí en Herrera, yo creo que es del nuevo modelo. No. No. Él dice que del nuevo modelo y que incluso le faltaban cursos, le faltaban cosas, que no, él es de la vieja, Es de la la vieja. vieja policía también. Pero ¿qué tal nueva? Bueno, o sea, entonces están poniéndolo como de 2 años para acá. Porque creo que nada más tenía Míralo aquí, sobre el caso de Herrera, Muquien San explicó que la gente involucrado no pertenece a las promociones graduadas bajo el nuevo modelo de formación policial. Se graduó hace 7 años y tampoco fue beneficiado con los cursos complementarios dirigidos al personal policial en servicio que concluyeron en junio de este año. De manera que, por otro lado, dice que el proceso de transformación educativa ha permitido capacitar a 8.400 estudiantes y nuevos policías como parte de la escala de entrenamientos de la formación. La meta es que en el 2028 los 26.000 agentes de la Dirección Central de Prevención hayan recibido la capacitación contemplada en el nuevo modelo policial. 26.000 nuevos policías formados, pero de una institución que tiene 40, ¿cuánto fue que yo dije? 46.000. 46.433. Y tú ves cuánto es que hay que votar, Danilo. De 26.000 que estén formados a 46.000. Hay que votar 20.000 policías. Ese es el dato periodístico que no se ha resaltado en los titulares ahí. 20.000 policías habría que votar. Habría que votarlo. O por lo menos 20.000 policías no están debidamente formados Bueno, y en ahí el nuevo sistema. había que votar ahí a toda la oficialidad mayor Sí. que está formada en el viejo modelo. Tú sabes que, ¿cuántos generales? Porque está en número por ahí, no recuerdo. Ahora se supone es para también que queden 20 nada más, Sí. pero van a aquellos... Todos los generales deben tener una posición que ocupar. sí, dentro de la reforma se establece que no va a existir lo de sin funciones. O sea, el que no tenga funciones, no es que para su casa, porque ahora hay muchos en su casa sin funciones. Entonces, cada jefatura... yo creo que siempre se estila, es correcto, hasta prueba en contrario, que cada cual trabaje con su gente, o trabaje con su equipo. Tú no vas a trabajar no solamente con el equipo contrario, sino con un equipo que tú no conoces. Ahora, si se trabaja profesionalmente, ahí están los perfiles de cada, el pedigrí, el background de cada miembro de la institución, que hay que ir hacia allá. Entonces no traerlo por la greña, los casos, y ponerlos allí. Porque este es amigo mío, este es compadre mío, este es vecino mío. No, debería ser. Es un tema, porque en la práctica... ¿Tú sabes qué costumbre hay en El Salvador? En El Salvador le dicen a las promociones, tanto castrenses, militares o policiales, tanda. O sea, si tú y yo somos de una misma promoción, somos de una misma tanda. Entonces, si hay 28, vamos a suponer 29 personas de una promoción, una tanda,
Y uno de esos llegó a ministro de la Fuerza. Los otros Quedan retirados quedan retirados. automáticamente. Tú sabes que así debería ser. Mira por qué. Mira por qué. Porque tú no vas... Esto es una forma de evitar los clanes. Claro, claro. Tú sabes que en la policía hay muchos clanes y en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada. Los clanes policiales y Ay, militares. sí, así es. Entonces, esos son los clanes que solo para los fines. El doctor Balaguer, con esa sapiencia del ejercicio del poder, él tendría sus razones, pero realmente el doctor Balaguer... 30 años al lado del jefe. Se manejó con los clanes, pero ¿cómo manejó eso? Bueno, poniendo en posiciones contrarias... El equilibrio de los enemigos. El equilibrio de los enemigos. Porque y él era el que equilibraba la cosa. Él equilibraba, pero con esa distribución muy equitativa era que él lograba el equilibrio. Sí, entonces, todos eran amigos de él, pero todos eran enemigos entre sí. Ajá. Oye. Y a veces mientras más enemigos eran, lo ponían en cargos de rangos iguales. Claro. Entonces, eso era un tema. Entonces, ¿cuándo se desguañangó el aparato policíaco militar? Cuando en un momento determinado le quisieron entonces pedir cuenta o contradecir decisiones del doctor Balaguer. Y entonces, él designó a alguien, porque ese alguien no era del grupo tal, ese otro grupo, entonces se insurreccionó para los fines. O se disgustó. Y como no podían hacer otra cosa, pues renunciaron todos. Sí. Renunciaron. Entonces ese día el doctor Balaguer cogió para Navarrete. Sí. Cuando le llevaron la para renuncia, el pueblo de él. Póngamela ahí, la renuncia. Que yo recibí aquella vez la carta calientica, la carta de renuncia de los generales. Yo. Y Guariones Rosa. Yeah. Guariones Rosa por última hora y yo por el Nacional de ahora. Calientica la carta. Llévate esa noticia. La calendó estaba en el periódico, el doctor Molina Morillo, director, fundador del periódico, o el fundador. Sí, y el director, tu querido amigo, el doctor Freddy Gatón Arce. Gatón Arce. Poeta. Sí, es poeta, y que yo le agradezco muchísimo. Yo también. Una gran persona. Yo también. Un gran ser Ese humano. fue mi maestro periodístico, sí. El doctor Freddy Gatón Arce. Freddy Gatón Arce. Bueno, pues nada, se llevó la renuncia allí calientita, ellos esperándome con la... Entonces, ¿qué pasa? Que los generales no podían hacer otra cosa, renunciaron. El doctor Balaguer se fue para Navarrete a inaugurar una escuela allá. Como que nada pasó. Y vino de allá para acá de Tutane y pues renunciaron. Vamos a llenar los vacantes. Entonces yo recuerdo que también creo que fue ahí donde se produjo inicialmente que el general Aníbal Zelaya fue jefe de la policía. Y entonces en la policía en ese momento manejaba las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, alguien que no era del sector Aníbal Zelaya, creo que era Milo Jiménez en ese momento, el jefe, ministro de las Fuerzas Armadas. No, la policía, que no tiene tanque, pero dentro de esas conexiones que se dan dentro del poder... Sí, se consiguieron algunos. No, mandaron uno, le pusieron un tanque de guerra en la puerta del Ministerio de las Fuerzas Armadas. La policía a las Fuerzas Armadas le puso un tanque. Eso es histórico. Sí, sí. Debimos buscar ese tanque si yo hubiese sabido que íbamos a hablar de eso. Igual que el tanque que le pusieron en un parqueo a una muchachona. Ah, sí. Eso no fue un tanque de basura. Fue un tanque de guerra en la puerta del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Sí, y ese otro tanque de guerra fue en el parqueo del Palacio. El parqueo que utilizaba una funcionaria joven o asistente joven y el director de prensa del momento, Vidal Martínez, se quejó de que le cogían su parqueo. Sí. Entonces, bueno, él le puso el vehículo detrás al vehículo de la joven, de mucha influencia en ese momento. Y entonces, él está... bloqueándole el paso. Está bloqueándole el paso a esa... Búscale un tanque de guerra, le pusieron un tanque de guerra. Cuando se fue a parquear. Cuando se fue a parquear, encontró un tanque de guerra en su parqueo. Cualquiera hace falta. Eso es histórico también. Sí. Pero bien, vámonos entonces, que se acabó el tiempo.